La situación sísmica es muy significativa. Un terremoto de magnitud 7.5, por ejemplo, que puede causar daño local en alguna región, puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier parte de nuestro país. Así es que nosotros siempre tenemos que estar preparados desde el punto de vista de la seguridad. Hoy, en Nanocharlas. En este episodio, Sergio Barrientos, magíster en Ciencias con mención geofísica y director del Centro Sismológico Nacional, nos explicará cómo se monitorean los sismos en nuestro país y qué tipo de información tenemos sobre los terremotos. Los terremotos han sido una constante en toda la historia de Chile y hoy en día nuestro país es considerado una de las zonas más sísmicas del planeta. Pero, ¿por qué hay tantos movimientos telúricos en nuestro territorio? Chile está ubicado en el borde entre dos placas que tienen mucho movimiento. La placa sudamericana, que es donde Chile está ubicado, y la placa de Nazca, que es la que penetra bajo la placa sudamericana y lo hace prácticamente desde la península de Taitao, en el sur, hasta, yo diría que incluso la frontera con Perú, y la placa se extiende mucho más al norte, hasta prácticamente Panamá. Esas son las dos placas principales, y esa interacción, la convergencia de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana es de alrededor de 6,5 centímetros cada año, equivalente. Entonces, en ese contacto entre ambas placas se genera esta acumulación de tensiones que después, al liberarse, genera los terremotos. Más al sur es la placa antártica la que penetra bajo la placa sudamericana, e incluso más al sur todavía es la placa de Scotia, la que se mueve horizontalmente con respecto a la placa sudamericana, de manera que ese es el paisaje que genera tanta sismicidad en nuestro país. Múltiples terremotos han afectado al país a lo largo de su historia. Sin embargo, hace no más de 2 décadas se diseñó e implementó la operación de una red sismológica que cubriera todo el territorio nacional y que permitiera obtener información más detallada. En ese sentido, ¿cómo se monitorean los sismos actualmente en Chile? La manera de cómo poder caracterizar un terremoto se debe hacer con instrumentos que son mucho más sensibles que el ser humano y puede capturar las diferentes fases, las diferentes ondas que se producen cuando ocurre un terremoto. Terremoto, cuando se activa una falla, en el momento de activarse la falla, en el momento de la ruptura, se generan varios tipos de ondas. Entonces están las ondas P, las ondas S, y estas, al llegar a la superficie, se transforman o también pueden generar las ondas superficiales, y dependiendo de las características de la estructura por donde viajan, del medio por donde viajan, se pueden generar otro tipo de ondas también. Pero principalmente lo que nosotros sentimos como temblor es el paso de las ondas, de los diferentes tipos de ondas y de sus combinaciones, bajo nuestros pies o el sitio de interés en el cual nosotros estamos interesados. Y ahora, para poder caracterizar ese terremoto, nosotros necesitamos monitorearlo con estaciones. Y esas estaciones significa que tenemos diferentes tipos de observables que tenemos que medir. Y entre ellos, los que se han desarrollado hasta el momento son observables, o podemos observar el desplazamiento, cómo se desplaza el suelo, cuánto se desplaza. Podemos observar la velocidad de movimiento del suelo, cuál es la velocidad a la cual se mueve el suelo. Y también podemos observar la aceleración del suelo. Esos tres son los observables que nosotros habitualmente en nuestra red caracterizamos los terremotos. El mayor terremoto desde que se tiene registro ocurrió en la ciudad de Valdivia en 1960. En Indonesia, Alaska y Japón también han sucedido otros movimientos telúricos de grandes magnitudes en el contexto internacional. ¿Cuál es la situación de Chile respecto al estudio de los terremotos? En el caso de Chile, nuestro sistema de observación tiene varios tipos de mediciones, los observables que estamos viendo. Y esto es necesario tenerlo para poder capturar o captar las ondas que producen todos los terremotos en nuestro país, especialmente aquellos de magnitud 3 o superior, que son los que pueden llegar a ser percibidos por la población. Entonces, nosotros tenemos que entregar esa información en corto plazo, en menos de 5 minutos, a las autoridades para que puedan tomar las decisiones correspondientes, una vez que se sabe las características de los terremotos. Hemos desarrollado un sistema
de más de 100 estaciones que están en línea, entregando su información de movimiento hasta el más mínimo, movimiento sísmico que ocurra dentro de nuestra frontera. Y también, por supuesto, las que ocurren un poco más lejos, mucho más grandes, podemos ver terremotos en otras partes del mundo. Si tienen una magnitud mayor que 5 o algo así, 5,5, podemos ver prácticamente cualquier punto del mundo. Y eso nos permite tener un sistema que puede reaccionar rápidamente para caracterizar los terremotos de manera, como decía, dentro de los 5 minutos con poco error. Mientras la incerteza es especialmente grande en los primeros minutos, y así es que por eso estamos revisando. Una vez que mayor cantidad de información llega a estaciones que se ubican un poco más lejanas, podemos caracterizar de mejor manera el terremoto. Y en algunos casos estamos implementando nuevas metodologías, por ejemplo, los desplazamientos que están asociados a los terremotos, especialmente de aquellos mayores, de 7.5 o mayores de magnitud, producen desplazamientos importantes, deformaciones importantes en la corteza, y esas, si nosotros las medimos ahora en tiempo real, nos ayuda a caracterizar de mejor manera el terremoto mismo, especialmente para los mayores en el corto plazo. Y esa es una metodología reciente que nos permite estar como una de las redes sismológicas más avanzadas, yo diría, que en el mundo con respecto a otros países. En 1939 ocurrió el terremoto de Chillán y dejó más de 24.000 muertos. En 2010 ocurrió otro megasismo con epicentro en el mar, cerca de la zona de Cofquecura. Este terremoto es considerado el segundo más destructivo de la historia chilena, con una magnitud de 8.8 dentro del mapa de Chile. ¿Cuáles son las zonas donde ocurren con mayor frecuencia los sismos? En general, yo diría que si es por número de sismos por unidad de tiempo, hay muchos temblores de magnitudes medianas, yo diría que del orden de 3, 4, 5, y en Chile, para que tengan una idea, por cada terremoto de magnitud, por ejemplo, 7, hay 10 de magnitud 6, y hay 100 de magnitud 5, y hay 1000 de magnitud 4. Es más o menos la relación 1 a 10, de manera que la magnitud, a medida que decrece, va aumentando el número de temblores cuando uno considera la misma cantidad de tiempo. Entonces hay zonas en el país, especialmente en el norte, que yo diría que entre las latitudes equivalentes a Antofagasta y probablemente Iquique, un poco más al norte, en la profundidad, bajo la cordillera, que es una zona productiva, muy productiva sísmicamente. Y especialmente tiene sismos de magnitud 6, de ese orden, muchos de ese 6, y por supuesto un mayor número de 5 y un mayor número de 4. Pero los terremotos que causan más preocupación desde el punto de vista de la generación del tsunami son aquellos sismos que ocurren costa afuera, que ocurren cerca de la costa o costa afuera, donde hay el desplazamiento que ocurre en la zona de contacto, puede llegar a producir cambios verticales del fondo oceánico, y eso es lo que produce los tsunamis. Y entonces esa es una de las razones por las cuales uno tiene que evaluar rápidamente el tamaño del terremoto y dónde ocurre. También hay sismos importantes más profundos, digamos, del orden de profundidades de 100 kilómetros, que han causado históricamente en Chile bastante daño, sus consecuencias han sido importantes, como los terremotos de Chillán de 1939, o los terremotos de 1950 en Calama, o los recientes de 2005 en Tarapacá. Esos son ejemplos de magnitud de terremotos de magnitud del orden de 8 que han ocurrido a estas profundidades, que también causan preocupación en nuestro país. En la región metropolitana, hace más de una década, la falla de San Ramón, o falla de Ramón, ha estado bajo la mirada de sismólogos y geólogos. Esto porque a 12 kilómetros bajo la superficie terrestre, esta zona geológica se encuentra activa. Teniendo en cuenta esta situación, ¿cuál es el riesgo que presenta la falla de San Ramón hoy en día? En realidad, nosotros, desde el punto de vista sismológico o sísmico, hemos detectado actividad sísmica que ocurre bajo la cordillera, en la zona central de Chile. Hemos tenido cuestiones sismológicas por varios años, y esos han detectado la ocurrencia de sismicidad
más hacia el este de la falla de San Ramón, es decir, más cerca de la frontera y bajo la frontera. También ha habido sismicidad importante en el pasado. En el año 1958, en septiembre del año 58, hubo un sismo de magnitud entre 6.5 y 6.9 en el Cajón del Maipo, en el sector de Las Melosas. Y Las Melosas y el volcán, es un temblor muy superficial, así es que hay actividad sísmica superficial en esa región. Ahora, la falla de San Ramón es una falla que está ubicada más cerca de la ciudad, y en el borde, en el flanco de la cordillera, cuando se junta con la cuenca de Santiago, y esa falla se ha estudiado desde el punto de vista geológico y se ha encontrado que ha habido dos eventos importantes, hace 17.000 años atrás y otro hace 8.000 años atrás. Esos son los estudios geológicos de paleosismología que se han realizado en ese lugar. Ahora eso indica que la falla es activa, por lo tanto, si ha habido eventos en el pasado, uno debiera esperar que ocurran esos eventos en el futuro. Ahora, indudablemente que es necesario continuar con los estudios para determinar de mejor manera desde dónde hasta dónde podría activarse esa falla y cuáles serían las consecuencias que podría traer si es que se activa en una zona tan cercana a la ciudad de Santiago. Considerando la cantidad de sismos que se presentan diariamente en Chile, ¿qué desarrollo tecnológico se ha incorporado para mejorar la investigación y prevención de los terremotos? El avance tecnológico ha sido de tal magnitud en estos últimos años que se ha desarrollado una nueva metodología, que es la fibra óptica. La fibra óptica, una vez que está establecida por algún recorrido, en alguna trayectoria, posada en el suelo, esa fibra, con el paso de las ondas sísmicas, se deforma y resulta que con un láser uno puede enviar un haz de luz y ese rebota en las impurezas de la fibra óptica, así que parte de la energía se regresa como backscatter, se llama en inglés, se regresa y puede ser captada. Entonces una impureza que está a una cierta distancia, al pasar la onda sísmica se mueve, y esa energía que se refleja puede ser captada y se puede determinar cómo se mueve esa impureza. Entonces, en este momento, la fibra óptica puede ser utilizada como un sensor sísmico para detectar el paso de las ondas sísmicas. Hemos instalado uno de estos sistemas que se llama OptoDAS en las facilidades que nos ha ofrecido GTD. En Concón, GTD tiene un cable de fibra óptica, el cable Pratt, que va desde Concón hasta La Serena. Estamos haciendo las pruebas solamente. GTD tiene a lo largo de todo Chile, prácticamente en el lecho submarino, que es un lugar donde no tenemos acceso a poner instrumentos de manera tan sencilla, ¿ya? En tierra podemos ir con vehículos y podemos instalar, pero en el mar es muy difícil instalar equipamiento en el fondo marino, de manera que el hecho de que GTD nos haya facilitado esta fibra para poder hacer este trabajo es de tremenda importancia, porque de otra manera no podríamos tener acceso a observaciones bajo el mar, que es justamente donde ocurren los terremotos más grandes que afectan a Chile. Que nos va a permitir conocer de mejor manera, desde el punto de vista académico, científico, de investigación, cómo se generan, cómo están ocurriendo los temblores, si hay pequeños temblores con anterioridad, en fin. Eso lo vamos a poder ver mucho más cerca de la fuente. Y además, en el futuro, esperamos que esta información, que llega antes, porque la fibra óptica está más cerca de la fuente sísmica de estos grandes terremotos, vamos a poder analizar con anticipación. Con mucho antes que las ondas sísmicas lleguen a la costa, vamos a tener una información previa y con eso podremos anticipar mediante esta información, el análisis rápido, si es que ese terremoto es para preocuparse o no es para preocuparse, y poder avisar con anticipación en lugares más alejados, como los sistemas de alerta temprana de terremotos. Entonces, esa es la implicancia que tiene esta tecnología para el caso de Chile.